Estaba doblando ropa en la sala cuando lo escuché. Un sonido tan suave que casi lo perdí. Un gemido. El tipo que viene de alguien que está tratando muy fuerte de no ser escuchado. Dejé la toalla que estaba sosteniendo y caminé lentamente hacia el cuarto de Sofía. Mis rodillas ya no eran lo que solían ser, y las tablas del piso crujían bajo mi peso, pero me moví tan silenciosamente como pude. Cuando llegué a su puerta, ligeramente entreabierta, la vi encorvada sobre su pequeño escritorio, sus hombros temblando. «¿Sofía, mijita?» Empujé la puerta suavemente. Ella saltó, sus pequeñas manos, apresurándose a cubrir lo que estaba frente a ella. Pero ya era demasiado tarde. Ya había visto el papel, y ya había visto las lágrimas cayendo sobre él, convirtiendo los colores en charcos turbios. «No es nada, abuelita», dijo rápidamente, su voz aguda y tensa. Solo un dibujo. Pero yo sabía que no era nada. Había criado 3 hijos propios. Conocía la diferencia entre el llanto de un niño por un juguete roto y el tipo de llanto que viene de un lugar mucho más profundo, mucho más oscuro. «¿Puedo verlo, mi amor?», pregunté suavemente, acercándome. Ella dudó, sus ojos cafés, tan parecidos a los de su madre, llenándose de lágrimas frescas. Luego, lentamente, deslizó el papel hacia mí. «Mi nombre es Guadalupe Fernández, pero todos me llaman Lupita, y tengo 72 años. He vivido lo suficiente para ver muchas cosas, cosas buenas, cosas terribles, y todo lo demás. Crié a mi hija Mariana sola, después de que mi esposo murió, cuando ella tenía apenas 6 años. Trabajé 2 empleos, pasé sin dormir más noches de las que puedo contar, y me aseguré de que ella tuviera todo lo necesario para construir una buena vida. Y lo hizo. Se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo, se casó con un hombre que parecía amable y estable. Cuando Sofía nació hace 8 años, pensé que mi hija tenía todo por lo que había trabajado tan duro: seguridad, felicidad, una verdadera familia. Pero parada allí en esa pequeña habitación, mirando ese dibujo, me di cuenta de lo equivocada que había estado. La imagen mostraba una figura de palitos de una niña en una cama. De pie sobre ella había una figura más grande, un hombre, a juzgar por los hombros anchos y el cabello corto. Su mano se extendía hacia ella, y aunque era solo crayón en papel, había algo amenazante en la forma en que Sofía lo había dibujado. Garabatos oscuros y enojados rodeaban la escena como una tormenta. En la esquina, con letras temblorosas, había escrito: «Por favor, que pare». Mi sangre se heló. «Sofía», dije, mi voz apenas estable, «¿quién es este?». Ella miró hacia otro lado, mordiéndose el labio tan fuerte que pensé que podría sangrar. «Nadie. Solo personas de mentira». Pero yo sabía mejor. Los niños no lloran así por personas de mentira. Me arrodillé a su lado, ignorando la protesta de mis viejas rodillas, y tomé su pequeña mano en la mía. «Mijita, puedes decirme cualquier cosa, lo que sea. Te prometo que te creeré, y te voy a ayudar». Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego, en un susurro tan débil que casi no lo escuché: «No puedes decirle a nadie». Él dijo que nadie me creería de todos modos. Dijo que tú eres muy vieja para entender. Muy vieja para entender. Esas palabras me golpearon como una bofetada, porque las había escuchado antes, no de Sofía, sino de mi yerno, Roberto. «No te preocupes por mamá», le decía a Mariana cuando yo expresaba preocupación por algo. «Ya está mayor. Ya sabes cómo puede ser, viendo problemas donde no los hay». Y Mariana, ocupada con su trabajo y cansada de hacer malabares con todo, asentía y descartaba mis preocupaciones. Después de un tiempo, había aprendido a mantener la boca cerrada, a sonreír y a hacer el papel de la abuelita inofensiva que ya no notaba las cosas. Pero yo notaba todo. Noté cómo Sofía había dejado de reír. Tanto. Cómo se estremecía cuando Roberto entraba a una habitación. Cómo había comenzado a tener pesadillas y a mojar la cama otra vez, algo que no había hecho desde que tenía 4 años. Se lo había mencionado a Mariana, suavemente,
cuidadosamente. ¿Has notado que Sofía parece un poco diferente últimamente? Mamá, ella está bien, había dicho Mariana, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Roberto dice que solo está pasando por una fase. Todos los niños lo hacen. Roberto dice, como si su palabra fuera evangelio. Lo había dejado pasar. Me había dicho a mí misma que estaba reaccionando exageradamente, que tal vez realmente era muy vieja, muy desconectada de cómo se comportaban los niños hoy en día. Pero ahora, mirando este dibujo, conocía la verdad. Mis instintos habían estado en lo correcto todo el tiempo. Sofía, dije firmemente, necesito que me escuches con mucho cuidado. No estás imaginando esto, no te lo estás inventando. Y yo no soy muy vieja para entender. Lo que sea que esté pasando, vamos a detenerlo. Juntas. Ella me miró con esos grandes ojos asustados, y por primera vez en meses vi un destello de esperanza allí. Cuidadosamente doblé el dibujo y lo deslicé en el bolsillo de mi rebozo. Voy a encargarme de esto, le dije. Pero necesito que seas valiente por un poquito más. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió, y la atraje hacia mis brazos, sosteniéndola fuerte mientras lloraba en mi hombro. Esa noche, después de que Roberto llegó a casa y Sofía estaba en la cama, intenté hablar con Mariana a solas. Elegí mis palabras cuidadosamente, sin querer sonar acusatoria, sin querer ser descartada otra vez. Mariana, hija, estoy preocupada por Sofía. Ella suspiró, ese mismo suspiro cansado que había estado escuchando durante meses. Mamá, por favor, esta noche no. He tenido un día largo. Lo sé, mijita, pero realmente creo que... Mamá, me interrumpió, su tono agudo. Roberto ya me dijo que has estado actuando extraño últimamente, haciéndole preguntas raras a Sofía, poniéndola nerviosa. Necesitas parar. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Él te dijo qué? Dijo que le has estado llenando la cabeza con ideas, haciéndola tener miedo de él sin razón. Mariana se frotó las sienes. Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero no estás ayudando. Tal vez es hora de que hablemos sobre que consigas tu propio lugar otra vez. Creo que vivir aquí te está estresando. Conseguir mi propio lugar. Traducción. Querían que me fuera. Me había mudado con ellos 6 meses atrás después de que me caí y me rompí la cadera. Mariana había insistido en que me quedara mientras me recuperaba, y había aceptado, pensando que sería temporal. Pero luego comencé a notar cosas sobre Sofía, sobre Roberto, y ahora entendía por qué él quería que me fuera. Yo estaba estorbando. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes con el dibujo de Sofía escondido en mi buró, tomé una decisión. Podían llamarme vieja, senil, paranoica. No me importaba. Había pasado toda mi vida protegiendo a mi hija, y ahora iba a proteger a mi nieta, sin importar lo que me costara, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía exactamente lo que iba a hacer después. Y si estás siguiendo mi historia, si quieres saber qué pasó cuando finalmente dejé de ser la anciana callada que esperaban que fuera, entonces quédate conmigo. Suscríbete a este canal, porque lo que viene después, lo que descubrí, lo que hice, lo cambió todo. Pensaron que era muy vieja para pelear. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La mañana siguiente me desperté, antes del amanecer. Los viejos hábitos no mueren. Cuando has pasado décadas despertándote temprano para trabajar 2 empleos, tu cuerpo no lo olvida, incluso cuando ya no lo necesitas. Preparé café en la cocina silenciosa y me senté a la mesa, con el dibujo de Sofía extendido frente a mí. Bajo la suave luz de la mañana, parecía aún más perturbador. Los garabatos oscuros, la forma en que había presionado tan fuerte con el crayón que había rasgado el papel en algunos lugares. Esto no era solo un dibujo, era un grito de auxilio. Escuché pasos en la escalera y rápidamente doblé el papel de penosa vuelta en mi bolsillo. Roberto apareció en la puerta, ya vestido para el trabajo con su camisa impecable y pantalones planchados. Siempre había sido guapo de esa manera tan cuidada.
El tipo de hombre que parecía pertenecer a un comercial de pasta de dientes. El tipo de hombre en quien todos confiaban. «Estás despierta temprano, Lupita», dijo con esa sonrisa fácil. «¿No pudiste dormir?» «Los viejitos no necesitamos mucho sueño», respondí, manteniendo mi voz neutral. Él se sirvió café y se apoyó en el mostrador, estudiándome. «Mariana me contó que ustedes hablaron anoche, sobre Sofía. Estoy preocupada por ella». «Lo sé». Su tono era paciente, casi condescendiente, como si estuviera hablando con una niña confundida. «Pero Mariana y yo lo tenemos bajo control. Sofía solo ha estado pasando por un mal momento en la escuela. Algunos problemas con otros niños. Ya sabes cómo es». «¿Es eso lo que Sofía te dijo?» Su sonrisa se tensó apenas ligeramente. «Sofía nos cuenta todo. Tenemos una relación muy abierta con nuestra hija». Enfatizó la palabra nuestra lo suficiente para recordarme mi lugar. «Creo que tal vez estás proyectando algunas de tus propias ansiedades en ella. Es comprensible. A tu edad, viviendo en la casa de alguien más, sin tener tu independencia. Puede hacerte sentir indefensa, como que necesitas encontrar problemas que resolver. A tu edad». Ahí estaba otra vez, el cuchillo sutil, envuelto en preocupación. «No estoy proyectando nada», dije, calmadamente. «Estoy observando. Hay una diferencia». «¿La hay?» Él dejó su taza de café con un suave tintineo. «Porque desde donde yo estoy parado, parece que estás teniendo problemas para adaptarte. Mariana está preocupada por ti. Yo también. Ambos pensamos que tal vez es hora de buscar otros arreglos de vivienda para ti, algún lugar donde tendrías más apoyo». Apoyo. Se refería a una casa de ancianos, un lugar donde ponían a los viejos cuando sus familias ya no los querían. «Ya veo». Me levanté lentamente, mi cadera todavía doliendo por la vieja lesión. «Bueno, aprecio tu preocupación, pero estoy bien aquí». «¿De verdad?» Se acercó más, y por solo un momento, su máscara se deslizó. Sus ojos se volvieron fríos, duros. «Porque no estoy seguro de que Mariana pueda manejar el estrés de cuidarte a ti y a Sofía ahora mismo. Te estás convirtiendo en una carga, Lupita». «Seguramente puedes ver eso. Una carga». Había escuchado esa palabra antes también. Toda mi vida, la gente había tratado de hacerme sentir como una carga. Cuando era una joven viuda luchando por criar a una hija sola, la gente decía que era una carga para el sistema. Cuando pedía ayuda en el trabajo, era una carga para mis empleadores. Y ahora, en mi vejez, era una carga para mi propia familia. Pero había aprendido algo a lo largo de 7 décadas de vida. Las personas que te llaman carga generalmente son aquellas que temen lo que puedes hacer si te levantas por ti misma. «Lo pensaré», mentí. Él sonrió de nuevo, el calor regresando a su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. «Eso es todo lo que pedimos. Solo queremos lo mejor para todos». Después de que se fue a trabajar, esperé hasta que Mariana también se hubiera ido, corriendo por la puerta con su taza de viaje y bolsa, de laptop, apenas deteniéndose para besar a Sofía. Entonces me senté con mi nieta en la mesa de la cocina. «Mijita», dije gentilmente, «necesito que me digas la verdad. ¿Tu papá alguna vez te ha tocado de maneras que te hacen sentir incómoda?» Su rostro se puso pálido. Sacudió la cabeza, violentamente. «No puedo hablar de eso. No puedo». Él dijo. «¿Qué dijo?» Dijo que si le decía a alguien, me quitarían de mami. Dijo que pensarían que mami es una mala madre y me pondrían en un hogar de acogida con extraños que podrían lastimarme aún peor». Las lágrimas corrían por su rostro. «Y dijo que nadie me creería de todos modos porque tú eres vieja y estás confundida. Y mami está muy ocupada para notar nada. Y él es el papá perfecto que todos piensan que es». Mis manos temblaron de rabia, pero mantuve mi voz calmada. «Sofía, escúchame. Nada de eso es verdad. Si dices la verdad, te van a creer. Yo me voy a asegurar de eso». Pero papi dijo, «Tu papá te está mintiendo, y yo voy a probarlo». Pero incluso mientras decía esas palabras, la duda surgió.
Porque Roberto tenía razón sobre una cosa. Él era el papá perfecto a los ojos de todos. Entrenaba al equipo de fútbol de Sofía. Era voluntario en los eventos escolares. Era encantador, exitoso, muy querido. Y yo era solo una vieja mujer que recientemente había sufrido una caída, que a veces olvidaba dónde había puesto sus lentes de lectura, que había sido gentil pero firmemente empujada a los márgenes de esta familia. Ah, ¿quién le creerían? Pasé ese día haciendo llamadas telefónicas. Primero, llamé a un abogado que encontré en el directorio. Sí, todavía usaba directorios telefónicos. Demándame. La recepcionista fue educada pero firme. Sin evidencia concreta. No había nada que pudieran hacer. El dibujo de una niña no era suficiente. Necesitaría más. Llamé al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La mujer que contestó escuchó pacientemente mis preocupaciones, anotó mi información y dijo que alguien investigaría. Su tono sugería que había escuchado 1000 llamadas similares de abuelas preocupadas, que probablemente estaban exagerando. Llamé a Mariana al trabajo, un último intento de hacerla escuchar. Hija, por favor, realmente necesito que me escuches sobre Sofía. Mamá, estoy en una junta. ¿Puede esperar? No, no puede. Algo le está pasando a tu hija y... ¡Mamá! Su voz estaba afilada, estresada. No tengo tiempo para esto ahora. Roberto ya me dijo que has estado molestando a Sofía con preguntas raras. Necesitas parar. Lo digo en serio. Colgó. Me quedé sentada ahí en la casa vacía, sosteniendo el teléfono, sintiéndome más sola de lo que me había sentido desde que mi esposo murió. Hace 40 años. Me habían aislado perfectamente. Roberto había trabajado en esto por meses, tal vez más. Cada vez que expresaba preocupación, él gentilmente sugería que estaba confundida. Cada vez que intentaba hablar con Mariana, él ya había llegado primero, plantando semillas de duda sobre mi estado mental. Se aseguró de que no tuviera credibilidad, ninguna voz, ningún poder. Me hizo lo que los abusadores siempre hacen. Me hizo invisible. Pero cometió un error crítico. Asumió que ser vieja significaba ser débil, que ser descartada significaba ser derrotada. No sabía que había pasado toda mi vida luchando contra la pobreza, luchando para criar a una hija sola, luchando para ser escuchada en un mundo que no quería oír a mujeres como yo. Había sido subestimada antes, y siempre había encontrado una manera de ganar. Esta vez no sería diferente. Esa tarde, fui a la escuela de 1900. Sofía. Pedí hablar con su maestra, la maestra Patricia, una mujer de rostro gentil de unos 40 años, que siempre había sido cálida conmigo en las juntas de padres y maestros. Maestra Patricia, dije, manteniendo mi voz baja, necesito preguntarle algo. ¿Ha notado algún cambio en Sofía? ¿Últimamente? ¿Algo preocupante? Ella dudó, mirando hacia el salón de clases donde resonaban voces de niños. De hecho sí. Se ha vuelto retraída. Solía ser tan brillante y participativa, pero últimamente solo mira por la ventana. Y ha empezado a tener accidentes. ¿Accidentes? Orinarse. 2 veces este mes. Llamamos a sus padres, pero su padre dijo que era solo estrés por tenerte viviendo con ellos. Dijo que habías estado enferma y que eso estaba afectando a Sofía. Por supuesto que lo hizo. ¿Y si te dijera que podría haber otra razón? Dije cuidadosamente. La expresión de la maestra. Patricia cambió, la preocupación profundizándose en sus ojos. ¿Qué tipo de razón? Saqué el dibujo y se lo mostré. Su mano fue a su boca. Ay, Dios mío. Necesito tu ayuda, dije. Necesito a alguien que esté de mi lado cuando reporte esto. Alguien a quien no puedan descartar como una vieja. Confundida. Ella miró el dibujo por un largo momento. Luego de vuelta a mí. Soy reportera obligatoria, dijo en voz baja. Si sospecho abuso, estoy legalmente obligada a reportarlo. Déjame hacer algunas llamadas. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza. Pero también sentí algo más. La certeza de que Roberto no iba a dejar esto pasar en silencio. Había pasado demasiado tiempo construyendo su fachada perfecta y pelearía para protegerla.
y él no tenía idea de que yo ya estaba 3 pasos adelante, porque mientras todos los demás veían a una anciana indefensa, yo veía algo que habían perdido. No me quedaba nada que perder, y todo por lo que luchar. Pensaron que había terminado. Apenas estaba comenzando. 2 días después, una trabajadora social del DIF apareció en nuestra puerta. Su nombre era Claudia Ramírez, una mujer de unos 30 años con una carpeta bajo el brazo y una expresión que había visto demasiadas veces antes, la mirada de alguien que ya había decidido que esto era una pérdida de tiempo. Roberto la recibió con su sonrisa perfecta, su apretón de manos firme, su voz llena de preocupación apropiada. «Gracias por venir, señorita Ramírez. Lamentamos. Mucho que tenga que hacer este viaje. Mi suegra ha estado teniendo algunas dificultades últimamente. Yo estaba sentada en la sala, con Sofía a mi lado en el sofá. Mi nieta estaba rígida como una tabla, sus pequeñas manos apretadas en puños sobre su regazo. Señora Fernández», dijo Claudia, volviéndose hacia mí con esa sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Entiendo que usted llamó con algunas preocupaciones sobre Sofía. Así es, creo que mi nieta está siendo abusada por...» «Mamá Lupita ha estado muy confundida últimamente», interrumpió Roberto suavemente. «Desde su caída hace 6 meses, hemos notado algunos cambios. Olvida cosas, se agita fácilmente, y lamentablemente parece haber desarrollado algunas ideas fijas sobre mí que simplemente no son ciertas». Claudia asintió, haciendo anotaciones. Ya podía ver qué estaba sucediendo. Ella le estaba creyendo a él, al hombre encantador y articulado, sobre la vieja mujer sentada en el sofá. «Señora Fernández, ¿ha visto alguna señal física de abuso?», preguntó Claudia. «No, pero ¿ha presenciado algún abuso?». «No directamente, pero Sofía me mostró un dibujo. Los niños dibujan todo tipo de cosas», dijo Roberto gentilmente. «Sofía ha estado viendo algunas películas que tal vez eran demasiado maduras para ella. Creo que solo estaba procesando lo que había visto en la pantalla». «¿Es eso cierto, Sofía?». Claudia se arrodilló frente a mi nieta. «¿Estabas dibujando algo que viste en una película?». Sofía me miró, sus ojos grandes y asustados. Podía ver la guerra librándose dentro de ella, el deseo de decir la verdad contra el miedo de lo que su padre había amenazado que pasaría. Roberto le puso una mano en el hombro, un gesto que parecía reconfortante pero que vi por lo que era, una advertencia. «Sí», susurró Sofía finalmente, «solo era una película». Mi corazón se hundió. Claudia se levantó, cerró su carpeta. «Señora Fernández, entiendo que usted está preocupada. Es natural querer proteger a su nieta, pero sin ninguna evidencia de abuso, no hay nada que podamos hacer. Y honestamente parece que tal vez usted necesita un poco de apoyo también». Se volvió hacia Roberto. «¿Ha considerado buscar atención médica para su suegra? A veces después de una caída importante puede haber complicaciones cognitivas». «Lo hemos estado considerando», dijo Roberto, su voz llena de falsa preocupación. «Solo queríamos darle tiempo para recuperarse naturalmente, pero creo que tienes razón. Tal vez sea hora de que consulte a un especialista». Un especialista. Otro paso en su plan para desacreditarme completamente. Después de que Claudia se fue, Roberto esperó exactamente 5 minutos antes de volverse hacia mí. Su máscara se deslizó completamente, y por primera vez vi la rabia fría en sus ojos. «Escúchame muy cuidadosamente, vieja», dijo en voz baja, para que Sofía no pudiera oír desde donde la había enviado a su habitación. «No sé qué crees que estás haciendo, pero se acabó. Si vuelves a llamar al DIF, si vuelves a hablar con la maestra de Sofía, si vuelves a intentar algo así, me aseguraré de que te internen en un psiquiátrico. ¿Me entiendes?». «No me das miedo», dije, aunque mi voz temblaba. «Deberías tenerme miedo». Se inclinó más cerca. «Porque nadie va a creerte. Eres una vieja senil que está perdiendo la cabeza. Ya lo piensan todos. Mariana, los médicos, servicios sociales. Un empujón más y estarás encerrada en algún lugar donde no puedas lastimar a nadie con tus delirios». Se enderezó, su sonrisa regresando como si nunca se hubiera ido.
Ahora creo que es hora creo que empaques tus cosas. Mariana y yo hemos encontrado un bonito lugar para ti. Una residencia de ancianos con excelentes críticas. Te mudarás allí el lunes. 4 días. Me quedaban 4 días antes de que me sacaran de esta casa, lejos de Sofía, donde no podría protegerla. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes, me di cuenta de que tenía que hacer una elección. Podía aceptar la derrota, mudarme a esa residencia de ancianos, dejar que Roberto ganara, o podía luchar, realmente luchar, incluso si eso significaba arriesgar todo. Pensé en Sofía, en esos ojos asustados, en ese dibujo, empapado de lágrimas. Pensé en todas las otras niñas que Roberto podría lastimar si nadie lo detenía. Pensé en la mujer que había sido toda mi vida, una luchadora, una sobreviviente, alguien que nunca se rindió sin importar cuán mal se pusieran las cosas, y tomé mi decisión. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo y Mariana estaba en una junta todo el día, tomé a Sofía y fuimos al Centro de Justicia para la Mujer. Era un lugar que había visto en las noticias, una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de abuso y violencia doméstica. La mujer en la recepción, una joven llamada Isabel con ojos amables, nos llevó a una sala privada. ¿En qué podemos ayudarlas? Mi nieta está siendo abusada sexualmente por su padre, dije directamente. He intentado reportarlo a través de los canales apropiados, pero él es muy bueno en lo que hace. Me ha hecho parecer loca, senil. Nadie me cree, pero yo sé la verdad y necesito ayuda para probarlo. Isabel miró a Sofía, luego de vuelta a mí. ¿Tienes alguna evidencia? Le mostré el dibujo. Le conté todo, los cambios de comportamiento de Sofía, los accidentes, las pesadillas, las amenazas de Roberto, cómo me había aislado sistemáticamente. El problema, dije, es que yo soy vieja. Tengo 72 años. Tuve una caída hace unos meses. Y él ha usado todo eso para hacerme parecer incompetente. Así que necesito encontrar una manera de obtener evidencia que nadie pueda descartar. Evidencia que no dependa de que alguien me crea a mí. Isabel pensó por un momento. ¿Sabes si él ha documentado algo? ¿Fotos, videos, cualquier cosa en su computadora o teléfono? No sé, pero sé que tiene una oficina en casa que mantiene cerrada con llave. Nunca deja que nadie entre. ¿Todavía tienes acceso a la casa? Hasta el lunes. Luego me van a mudar a una residencia de ancianos. Isabel se inclinó hacia adelante. Señora Fernández, lo que voy a decir no es consejo legal, y oficialmente no puedo decirte que hagas nada ilegal. Pero puedo decirte esto. Los abusadores a menudo mantienen evidencia de sus crímenes, y si esa evidencia fuera descubierta por alguien que tuviera acceso legal a la casa, me miró significativamente. Entiendo, dije. También puedo decirte que tenemos una abogada que se especializa en estos casos. Su nombre es Leticia Morales, y es una de las mejores. Si encontraras cualquier evidencia, ella sabría exactamente qué hacer con ella. Me dio una tarjeta con el número de la abogada. Y señora Fernández, si quieres, podemos tener a alguien, un investigador privado, que pueda ayudarte. A veces las personas mayores son descartadas, pero eso no significa que estén equivocadas. Nosotros te creemos. Nosotros te creemos. 4 palabras simples, pero me golpearon como un rayo. Alguien, finalmente, alguien, me creía. Hay algo más, dijo Isabel suavemente. Sofía, ¿estarías dispuesta a hablar con una de nuestras consejeras? Alguien que esté entrenada para hablar. ¿Con niños que han pasado por cosas difíciles? Sofía me miró, y yo asentí. Está bien, mijita. Aquí estás a salvo. Mientras Sofía fue llevada a otra sala, Isabel me llevó a encontrarme con el investigador privado. Su nombre era Marco Delgado, un ex policía de unos 50 años con un rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Señora Fernández, dijo después de que le expliqué la situación. He trabajado en casos como este antes. Y tiene razón. Los abusadores como Roberto son expertos en manipulación, pero también son arrogantes.
Piensan que son demasiado inteligentes para ser atrapados. Y esa arrogancia es su debilidad. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que hagas exactamente lo que te han estado diciendo que hagas. Actúa confundida. Actúa débil. Actúa como la anciana senil que él quiere que todos crean que eres. Haz que baje la guardia. Y mientras tanto, yo voy a investigar. Verificaré sus antecedentes, sus finanzas, sus movimientos. Y tú, si puedes acceder a esa oficina de forma segura y legal, buscarás cualquier evidencia que él pueda estar ocultando. Me están mudando el lunes. Entonces tenemos 3 días. Me miró directamente a los ojos. Señora Fernández, no te voy a mentir. Esto es arriesgado. Si te descubren, él podría usar esto como más evidencia de que estás perdiendo la cabeza. Podrías perder tu relación con tu hija para siempre. Podrías terminar exactamente donde él quiere que estés, encerrada e indefensa. Lo sé. ¿Y estás dispuesta a correr ese riesgo? Pensé en Sofía, en su pequeño cuerpo temblando mientras lloraba en mis brazos. Pensé en todos los años que me habían dicho que me callara, que me sentara, que dejara que otras personas manejaran las cosas. Pensé en cada vez que había sido invisible, descartada, subestimada. Sí, dije firmemente. Estoy dispuesta. Marco asintió. Entonces comencemos. Pero primero, necesitas saber algo. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Va a volverse feo. Roberto va a pelear con todo lo que tiene. Tu hija podría no perdonarte nunca. ¿Todavía quieres hacer esto? Por Sofía, dije. Haría cualquier cosa. Él sonrió. Una sonrisa lenta y feroz. Entonces vamos a atrapar a este hijo de puta. Si has llegado hasta aquí en mi historia, si quieres saber cómo una mujer de 72 años con problemas cognitivos logró lo que los servicios sociales, la policía y los profesionales no pudieron, entonces necesitas quedarte conmigo. Porque lo que viene después, la forma en que reuní evidencia, la forma en que usé cada suposición que hicieron sobre mí en mi contra, la forma en que convertí ser invisible en mi mayor arma, es la parte que cambia todo. Roberto pensó que me había derrotado. No tenía idea de que acababa de despertar algo que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Suscríbete a este canal. Comparte esta historia. Porque cada persona mayor que ha sido descartada, cada abuela que ha sido silenciada, cada mujer que ha sido llamada demasiado vieja para entender, necesita saber esto. Nunca somos demasiado viejos para luchar. Y nunca es demasiado tarde para ganar. Esa noche regresé a casa y actué exactamente como Marco me había instruido. Confundida, débil, derrotada. Cuando Roberto llegó del trabajo, me encontró, empacando mis cosas lentamente en el cuarto de huéspedes, doblando ropa con manos temblorosas que solo estaba fingiendo parcialmente. Lupita, dijo desde la puerta, su voz suave con falsa preocupación. Me alegra ver que estás siendo razonable sobre esto. La residencia realmente será mejor para ti. Tendrás gente de tu edad, actividades, atención médica adecuada. Sí, mijo, dije en voz baja, usando el término cariñoso deliberadamente, haciéndome parecer más sumisa. Tienes razón. He estado causando muchos problemas. Lo siento. Vi el destello de triunfo en sus ojos. Lo había engañado. Pensaba que finalmente me había roto. No tienes que disculparte, dijo entrando a la habitación. Solo queremos lo mejor para ti. Y para Sofía. Necesita estabilidad ahora mismo, no... Bueno, no más confusión. Asentí mansamente. Lo entiendo. Solo... ¿Puedo quedarme hasta el domingo? ¿Para despedirme? ¿Apropiadamente de Sofía? Por supuesto. Él sonrió. Esa sonrisa encantadora que engañaba a todos. Eres su abuela. Mereces una despedida apropiada. Después de que se fue, esperé hasta que la casa estuvo en silencio. Era pasada la medianoche cuando finalmente me deslicé fuera de mi habitación. Sabía que Roberto era un durmiente profundo. Había escuchado a Mariana quejarse de sus ronquidos lo suficiente como para estar segura. La puerta de su oficina estaba cerrada con llave, como siempre. Pero había algo que Roberto no sabía sobre mí. Antes de trabajar en la limpieza, había trabajado en el mantenimiento de un hotel.
Había aprendido a abrir cerraduras simples con una horquilla y un destornillador pequeño. Mis manos ya no eran tan firmes como antes, y me tomó 3 intentos, pero finalmente escuché el clic. La oficina estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Usé la linterna de mi teléfono, manteniéndola baja mientras revisaba su escritorio. Papeles, facturas, cosas normales. Nada incriminatorio. Su computadora estaba apagada, y no conocía su contraseña. Pero Marco me había dicho que buscara otras cosas. Unidades USB, discos duros, externos, teléfonos viejos, cualquier cosa donde pudiera almacenar archivos que no quisiera que nadie viera. Revisé los cajones. Archivos de trabajo, suministros de oficina, una caja de puros caros. Luego, en el cajón inferior, escondido debajo de una pila de revistas viejas, encontré algo, una caja, metálica pequeña con un candado de combinación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertar a toda la casa. Tomé la caja y la llevé de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta de la oficina cuidadosamente detrás de mí. De vuelta en el cuarto de huéspedes, examiné el candado. Era tipo simple de 3 dígitos. Marco me había dicho que las personas a menudo usaban fechas significativas para sus combinaciones, cumpleaños, aniversarios, ese tipo de cosas. Probé el cumpleaños de Sofía. No funcionó. Probé el aniversario de boda de Roberto y Mariana. Nada. Probé su cumpleaños. El candado se abrió. Por supuesto, un narcisista como Roberto usaría su propia fecha de nacimiento. Dentro de la caja había 3 memorias USB y un teléfono viejo. Mis manos temblaban mientras conectaba la primera USB a mi vieja laptop, una que Mariana me había dado años atrás, pensando que tal vez tomaría clases en línea o algo así. Nunca la había usado mucho, pero ahora agradecía tenerla. Lo que vi en esa USB hizo que el estómago se me revolviera. Fotos, videos, docenas de ellos. No solo de Sofía, había otras niñas también, algunas que parecían tener solo 5 o 6 años. Los archivos estaban organizados meticulosamente en carpetas con nombres de pila y fechas. Tuve que correr al baño para vomitar. Después, sentada en el piso de baldosas frías, temblando, supe 2 cosas con certeza. Una, Roberto era mucho peor de lo que había imaginado. Y 2, finalmente tenía la prueba que nadie podría descartar. Llamé a Marco a las 2 de la mañana. Contestó al segundo timbre, completamente despierto. Lo encontré, susurré. Dios mío, Marco, lo encontré. Es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. ¿Dónde estás? En mi habitación. Él está durmiendo. Tengo 3 USB y un teléfono viejo. Escúchame muy cuidadosamente, dijo Marco, su voz tensa. No mires nada más. No abras ningún otro archivo. Necesitamos preservar esa evidencia adecuadamente, o no será admisible en corte. ¿Puedes salir de la casa ahora mismo sin que nadie te vea? Yo creo que sí. Entonces sal. Ve a un lugar público, un Oxxo, una gasolinera, cualquier lugar con cámaras de seguridad. Llámame cuando estés allí. Me vestí tan silenciosamente como pude. Metí las USB y el teléfono en mi bolso y me deslicé fuera de la casa. Mis rodillas protestaron con cada paso. Mi cadera dolía, pero seguía adelante. El Oxxo más cercano estaba a 3 cuadras. Caminé tan rápido como pude, mirando por encima de mi hombro cada pocos pasos, aterrorizada de que Roberto de alguna manera supiera lo que había hecho, que apareciera detrás de mí en cualquier momento. Pero la calle estaba vacía. En el Oxxo, bajo las luces, fluorescentes brillantes, llamé a Marco. Estoy aquí. Bien, quédate ahí. Voy para allá. Y Lupita, lo que hiciste esta noche, lo que encontraste, esto lo cambia todo, pero también te pone en peligro. Una vez que Roberto descubra que esa caja desapareció, va a saber que fuiste tú. Va a volverse peligroso. No me importa, dije. Solo quiero que Sofía esté a salvo. Y lo estará, te lo prometo. Marco llegó 20 minutos después con Leticia Morales, la abogada. Era una mujer de unos 45 años, con cabello corto plateado y ojos afilados que no perdían nada.
Nos sentamos en el auto de Marco mientras yo les entregaba la evidencia. Leticia conectó una de las USB a su laptop y vi su expresión endurecerse mientras revisaba los archivos. «Madre de Dios», susurró. «Lupita, ¿sabes lo que tienes aquí? Evidencia de que Roberto es un monstruo. Más que eso, tienes evidencia de que es parte de una red de abuso infantil. Estos archivos, algunos de ellos tienen metadata que muestra que fueron compartidos en línea. Él no solo estaba abusando de Sofía, estaba creando y distribuyendo pornografía infantil. Esto es federal. Esto involucra a la Fiscalía General de la República». Marco silbó entre dientes. «Esto es grande, más grande de lo que pensábamos». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Leticia me miró con algo que podría haber sido respeto. «Ahora llamamos a la policía, pero no a la policía local, la policía federal. Y llamamos a la FGR. Y nos aseguramos de que cuando arresten a Roberto, lo hagan de tal manera que no haya posibilidad de que salga bajo fianza». «¿Y Sofía?» «Sofía va a tener que dar testimonio eventualmente», dijo Leticia gentilmente. «Pero primero, necesitamos sacarla de esa casa. Ahora mismo ella está en peligro». «¿Pueden hacer eso? ¿Solo sacarla?» «Con Mindhunter. Esta evidencia, podemos conseguir una orden de emergencia. Pero aquí está la cosa, Lupita. Cuando esto salga, tu hija va a estar devastada, va a estar enojada, y hay una buena posibilidad de que esté enojada contigo, al menos al principio». «Lo sé», dije en voz baja, «pero prefiero que Mariana me odie y que Sofía esté a salvo, que tener la aprobación de Mariana y que Sofía siga siendo lastimada». Leticia sonrió. Una sonrisa feroz y orgullosa. «Eres más fuerte de lo que ellos pensaron, ¿verdad? Me subestimaron», dije simplemente. «Todos lo hicieron, y eso fue su error». Las siguientes horas fueron un torbellino. Llamadas telefónicas a fiscales federales que acababan de comenzar su día de trabajo. Reuniones de emergencia en oficinas del gobierno. Declaraciones juradas siendo firmadas. Órdenes siendo obtenidas. Y yo, sentada en esas salas estériles del gobierno, una mujer de 72 años que se suponía que era demasiado senil para entender lo que estaba pasando, observaba mientras las ruedas de la justicia finalmente comenzaban a girar. «Señora Fernández», me dijo uno de los fiscales, un hombre joven llamado Alejandro Ruiz con ojos intensos y una determinación feroz, «quiero que sepa que lo que hizo fue increíblemente valiente, pero también increíblemente peligroso. Roberto Castillo va a contratar a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Van a intentar desacreditarla. Van a sacar a relucir su edad, su caída, su historial médico. Van a pintarla como una mujer senil con una vendetta. Que lo intenten», dije calmadamente. «Tengo la evidencia. Y tengo la verdad». «Sí, así es». Él se inclinó hacia adelante. «Y eso hace toda la diferencia. Pero necesito que esté preparada para lo que viene. Va a ser difícil, va a ser doloroso, y su familia podría no sobrevivir intacta. Mi familia ya está rota», dije. «Yo solo voy a asegurarme de que las piezas que valen la pena sean salvadas». El viernes por la tarde, menos de 48 horas después de que encontré esa caja, la Policía Federal llegó a la casa con una orden de arresto. Yo no estaba allí. Leticia me había aconsejado que me quedara lejos, que me quedara con ella en su oficina mientras todo se desarrollaba. Pero Marco estaba allí, observando, documentando todo. Me llamó en el momento en que Roberto fue esposado. «Lo tienen», dijo. «Está en custodia. Y Lupita, deberías haber visto su cara cuando le mostraron la orden, cuando se dio cuenta de lo que tenían. Supo exactamente de dónde vino esa evidencia, y supo que lo habías vencido». Cerré los ojos, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. «¿Qué pasa con Sofía?» «Los servicios de protección infantil están allí. Ahora mismo. La están evaluando. Y Mariana...» Hizo una pausa. «Mariana está en shock. Está llorando, gritando, exigiendo saber qué está pasando. La policía le está explicando, pero no creo que ella pueda procesarlo todavía». «¿Preguntó por mí?» «Sí. Pero Lupita no fue amable. Ella...
No entiende todavía. Piensa que de alguna manera tú hiciste esto, que plantaste evidencia o algo así. Me dolió, pero no me sorprendió. ¿Me dejará ver a Sofía? No por ahora, pero la abogada dice que eventualmente lo hará, una vez que el shock se asiente, una vez que ella vea toda la evidencia. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes del apartamento de Leticia, ella había insistido en que me quedara con ella hasta que todo estuviera resuelto. Pensé en todo lo que había pasado. Hace solo 2 semanas, era una anciana descartada, siendo empujada hacia una residencia de ancianos porque me había atrevido a hablar. Me habían llamado senil, confundida, una carga. Ahora, era la mujer que había derribado a un depredador sexual. La mujer que había reunido la evidencia que la policía no podía obtener. La mujer que había probado que ser subestimado podía ser el arma más poderosa de todas. Roberto había cometido un error fatal. Pensó que porque era vieja, era inofensiva. Pensó que porque todos me descartaban, podía hacer lo que quisiera. No se dio cuenta de que las personas que todos ignoran son las que ven todo. Si has llegado hasta aquí, si has visto como una mujer de 72 años logró lo que profesionales entrenados no pudieron, entonces necesitas quedarte conmigo para el final. Porque lo que viene después, el juicio, el testimonio, la confrontación final entre un depredador encantador y la abuela que se negó a ser silenciada, es donde esta historia realmente alcanza su conclusión. Y quiero que veas cómo termina. Suscríbete a este canal. Comparte esta historia. Porque en algún lugar ahora mismo hay otra abuela siendo descartada. Otro adulto mayor siendo llamado demasiado viejo para entender. Y necesitan saber que no lo son. Somos la generación que sobrevivió a todo. Y aún no hemos terminado de luchar. El juicio comenzó 3 meses después del arresto de Roberto. En ese tiempo, mucho había cambiado. La historia había explotado en los medios. Abuela de 72 años expone red de abuso infantil, decían los titulares. Reporteros me llamaban constantemente, queriendo entrevistas, queriendo saber cómo una anciana había logrado lo que las autoridades no pudieron. Me negué a todas las entrevistas. Esto no se trataba de mí. Se trataba de Sofía. Mariana todavía no me hablaba. Leticia me había advertido que esto podría pasar, pero no hacía que doliera. Menos. Mi propia hija, la niña que había criado sola, que había sacrificado todo para darle una buena vida, no me dirigía la palabra. Al principio, ella había tratado de defender a Roberto. Había insistido en que era imposible, que había un error, que yo debía haber plantado la evidencia de alguna manera. Pero cuando los fiscales le mostraron las USB, cuando vio los videos fechados a lo largo de años, cuando escuchó el testimonio de los expertos forenses confirmando su autenticidad, algo en ella se rompió. Se mudó con Sofía a un apartamento pequeño. Renunció a su trabajo corporativo y comenzó a ver a una terapeuta 3 veces por semana. Y me culpaba a mí, por destruir su matrimonio, por arruinar su vida, por no haberle dicho de una manera diferente, como si hubiera existido una manera correcta de decirle a una madre que su esposo había estado abusando de su hija. Pero Sofía era diferente. A través de su terapeuta, me enviaba dibujos, buenos esta vez, llenos de colores brillantes y arcoíris. Y en cada uno, había una figura pequeña de palitos junto a una más grande con cabello gris, tomadas de la mano. Ella sabía que yo había luchado por ella, y eso era lo único que importaba. La mañana del juicio, Leticia vino a recogerme temprano. Me había ayudado a encontrar un apartamento pequeño, modesto pero cómodo, con suficiente espacio para que Sofía me visitara algún día, cuando Mariana finalmente lo permitiera. ¿Lista?, preguntó mientras nos estacionábamos fuera de la Corte Federal. Tan lista como puedo estar, dije. La sala del tribunal estaba llena. Reconocí a algunos reporteros, miembros de la familia de Roberto que me miraban con odio absoluto, y trabajadores sociales y defensores de víctimas que habían estado siguiendo el caso. Roberto estaba sentado en 1986. La mesa de la defensa con sus 3 abogados, caros, elegantes, exactamente el tipo que Alejandro había predicho. Cuando entré, sus ojos se encontraron con los míos por un momento,
Y vi algo allí que me hizo detener en seco. Odio puro. El hombre encantador había desaparecido por completo. En su lugar, había algo frío, calculador, malévolo. Señora Fernández, me saludó el juez. El juez Héctor Salazar, un hombre de unos 60 años con anteojos bifocales y una reputación de ser duro pero justo. Gracias por venir hoy. Entiendo que estará testificando. Sí, su señoría. El juicio duró 2 semanas. Escuché mientras los fiscales presentaban la evidencia, las USB, el teléfono viejo, los registros forenses que mostraban que los archivos eran auténticos y habían sido creados por Roberto. Escuché a los expertos testificar sobre los daños psicológicos que Sofía había sufrido. Escuché a la maestra, Patricia, hablar sobre los cambios de comportamiento que había notado. Y luego llegó mi turno de testificar. El abogado defensor de Roberto, un hombre llamado licenciado Gustavo Moreno con un traje de $3,000 y una sonrisa de tiburón, me miró como si fuera algo que había raspado de su zapato. Señora Fernández, comenzó, su voz goteando con descendencia. Usted tiene 72 años, ¿correcto? Así es. Y sufrió una caída hace aproximadamente 8 meses, ¿no es así? Sí. Una caída que resultó en una fractura de cadera y una conmoción cerebral leve. Correcto. Y después de mi caída, comenzó a experimentar algunos problemas de memoria, ¿no es así? Vi a dónde iba con esto. A veces olvido dónde puse mis lentes de lectura, pero no olvido lo que vi. No olvido el dibujo de mi nieta. Y ciertamente no olvido cómo su cliente pasó meses tratando de desacreditarme. Alejandro. Sonrió desde la mesa del fiscal. Señora Fernández, continuó el licenciado Moreno, ¿no es cierto que usted estaba siendo desalojada de la casa de su hija en el momento en que hizo estas acusaciones? No estaba siendo desalojada. Estaba siendo forzada a mudarme a una residencia de ancianos porque su cliente quería deshacerse de mí. O tal vez, dijo suavemente, usted estaba siendo trasladada porque su familia estaba genuinamente preocupada por su bienestar. Y tal vez usted estaba enojada por eso. ¿Resentida? Objeción, dijo Alejandro. Especulación. Denegada, dijo el juez Salazar. Pero, señor Moreno, llegue al punto. Señora Fernández, ¿no es posible que en su confusión, en su ira por ser trasladada, usted malinterpretara situaciones inocentes? ¿Que viera abuso donde no lo había? Me incliné hacia adelante en el estrado del testigo. Licenciado Moreno, puedo ser vieja, puedo tener una cadera mala, puedo olvidar dónde puse mis llaves de vez en cuando, pero no estoy confundida sobre lo que encontré en esa caja. No estoy confundida sobre las lágrimas en el rostro de mi nieta. Y no estoy confundida sobre el tipo de hombre que es su cliente. ¿Y qué tipo de hombre es ese? El tipo que usa las debilidades de la gente contra ellas. El tipo que sabía que si me hacía parecer senil, nadie me creería. El tipo que es tan arrogante que guardó evidencia de sus crímenes porque pensó que era demasiado inteligente para ser atrapado. El rostro del licenciado Moreno se puso rojo. Señora Fernández, ¿cómo obtuvo acceso a la oficina privada de mi cliente? Abrí la cerradura. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal. ¿Admite que forzó la entrada a una habitación privada? Admito que usé habilidades que aprendí hace 50 años trabajando en mantenimiento para abrir una puerta simple, y que encontré evidencia de abuso horrible que su cliente había estado ocultando. Esa evidencia debería ser inadmisible, exclamó el licenciado Moreno. Fue obtenida legalmente, interrumpió Alejandro, levantándose. La señora Fernández era residente de esa casa. Tenía acceso legal, y la evidencia fue inmediatamente entregada a las autoridades apropiadas y preservada bajo la cadena de custodia adecuada. El juez Salazar asintió. Ya he dictaminado sobre esto, licenciado Moreno. La evidencia es admisible. Continúe. El interrogatorio continuó por otra hora, pero podía ver que el licenciado Moreno estaba perdiendo. Cada intento de pintarme como una anciana confundida solo me hacía parecer más creíble, más determinada. Finalmente, me dejaron bajar del estrado. Cuando pasé junto a Roberto, me susurró algo tan bajo que solo yo pude escuchar. Vieja estúpida. Debí haberte matado cuando tuve la oportunidad. Me detuve.
Me volví hacia él y sonreí. Pero no lo hiciste, porque me subestimaste. Y ese fue tu error fatal. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos. Producción y distribución de pornografía infantil. Abuso sexual de menor. Explotación de menores. Conspiración. La lista seguía y seguía. Cuando la jueza del jurado, una mujer de mediana edad con lágrimas en los ojos, leyó el veredicto, vi a Roberto desmoronarse finalmente. Su máscara se agrietó por completo y, por primera vez, todos en esa sala del tribunal vieron al monstruo real debajo. Señor Castillo, dijo el juez Salazar, su voz fría como el hielo. En mis 30 años en el banquillo, he visto mucha maldad, pero lo que usted hizo, el abuso sistemático de su propia hija, la explotación de niños, inocentes, la manipulación de todos a su alrededor, representa lo peor de la humanidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Además, sus intentos de desacreditar a la señora Fernández, de usar la edad y las vulnerabilidades de una anciana contra ella, demuestran una crueldad que va más allá del crimen mismo. Usted no solo abusó de niños, intentó destruir a la única persona lo suficientemente valiente como para defenderlos. Roberto miraba fijamente hacia adelante, su mandíbula apretada. La sentencia de esta corte es la siguiente: 30 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, será registrado como delincuente sexual de por vida y se le prohibirá cualquier contacto con menores tras su liberación, si es que alguna vez es liberado. 30 años. Roberto tenía 42. Con buena conducta tendría 72 cuando saliera. Mi edad ahora mismo. La ironía no se me perdió. Después del juicio, parada afuera de la Corte Federal mientras los reporteros gritaban preguntas, Leticia me puso una mano en el hombro. Lo hiciste, Lupita. Lo derribaste. No fui yo, dije en voz baja. Fue Sofía. Ella fue lo suficientemente valiente como para dibujar ese dibujo. Yo solo fui lo suficientemente terca como para no dejarlo pasar. No te subestimes, dijo Leticia. Lo que hiciste, el coraje que tomó, la inteligencia, la determinación, eso fue todo tuyo. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Mamá. Era Mariana, su voz pequeña y rota. Mamá, yo necesito hablar contigo. Estoy aquí, mija. Necesito decir que lo siento. Ella estaba llorando ahora. Dios mío, mamá, lo siento mucho. No te escuché, no te creí. Elegí a ese monstruo sobre ti y sobre Sofía y yo. No sé cómo vivir con eso. Estabas manipulada, dije gentilmente. Él era bueno en lo que hacía. Engañó a todos. Pero tú no fuiste engañada. Tú viste la verdad. Y te traté horriblemente por ello. Mariana, hija, escúchame. No te estoy culpando. No estoy enojada contigo. Solo quiero que tú y Sofía sanen. Sofía pregunta por ti todo el tiempo, dijo Mariana en voz baja. Sigue preguntando cuándo puede ver a su abuela. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Puedes venir a cenar mañana? Ambas te extrañamos mucho. Cerré los ojos, las lágrimas corriendo por mi rostro arrugado. Estaré ahí. Al día siguiente, parada frente a su puerta con un pastel de 3 leches hecho en casa, la receta que había perfeccionado hace décadas. Apenas toqué antes de que la puerta se abriera de golpe. ¡Abuelita! Sofía se lanzó a mis brazos, casi derribándome. La sostuve con fuerza. Esta niña preciosa que había estado tan rota pero que estaba empezando a sanar. Hola, mi amor. Te extrañé mucho. Abuelita, dibujé algo para ti. ¿Quieres verlo? Me encantaría. Me llevó adentro, donde Mariana esperaba nerviosamente. Mi hija se veía cansada, más vieja de lo que debería a los 40. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo allí que había estado ausente durante meses. Respeto genuino. Mamá, dijo suavemente. Hija. Entonces estábamos abrazándonos, ambas llorando, años de dolor y malentendido finalmente comenzando a sanar.
Esa noche, sentada en su pequeña mesa con Sofía a mi lado mostrándome dibujos de superhéroes y arcoíris, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había perdido mucho, meses de relación con mi hija y nieta. Mi salud había sufrido del estrés, y sabía que Sofía tendría años de terapia por delante, pero habíamos ganado algo. También, habíamos ganado justicia, habíamos ganado seguridad, y habíamos probado algo importante, que ser viejo no significa ser indefenso, que ser subestimado puede ser tu mayor fortaleza, y que nunca es demasiado tarde para luchar por lo correcto. Han pasado 6 meses desde el juicio. Sofía ahora tiene 9 años. Va a terapia 2 veces por semana con una especialista en trauma infantil llamada doctora Elena Vargas, quien dice que está progresando notablemente bien. Todavía tiene pesadillas a veces. Todavía hay momentos en que se retrae o se asusta sin razón aparente. Pero también hay momentos, cada vez más frecuentes, donde es solo una niña normal, riendo, jugando, dibujando esos hermosos dibujos llenos de color y esperanza. Me quedo con ella y Mariana 3 noches a la semana ahora. Mi propio apartamento está a solo 10 minutos a pie de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para darles a todos espacio para respirar. Mariana ha cambiado. El juicio la rompió de maneras que necesitaba ser rota. Finalmente se dio cuenta de lo ciega que había estado, de cómo había priorizado su carrera, su matrimonio, su imagen de familia perfecta sobre los signos de advertencia que habían estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo no lo vi, mamá?, me pregunta a veces, generalmente tarde en la noche cuando Sofía está dormida y estamos sentadas en su pequeño balcón tomando té de manzanilla. ¿Cómo pude ser tan estúpida? No fuiste estúpida, le digo cada vez. Fuiste humana. Él era un depredador experto. Sabía exactamente cómo manipular, cómo esconder, cómo hacer que todos vieran solo lo que él quería que vieran. Pero tú lo viste. Tú sabías. Yo tenía algo que tú no tenías, le digo. Tenía distancia y tenía experiencia. De toda una vida reconociendo cuando algo estaba mal. Pero más importante, tenía tiempo. Tiempo para observar, para notar las pequeñas cosas. Tú estabas ocupada haciendo malabares con el trabajo y la maternidad y todo lo demás. Él contaba con eso. Ella todavía carga la culpa, y sé que lo hará por años, pero también está haciendo el trabajo, la terapia, la sanación, la reconstrucción de su relación con Sofía, y eso es todo lo que cualquiera puede hacer. En cuanto a mí, mi vida ha cambiado de maneras que nunca esperé. La historia de cómo una abuela de 72 años derribó a un depredador sexual se volvió viral en redes sociales. Comenzaron a contactarme organizaciones de defensa de víctimas, pidiéndome que hablara en eventos, que compartiera mi historia con otros sobrevivientes y sus familias. Al principio me negué. Nunca había sido una persona de hablar en público. Nunca había querido atención. Solo quería proteger a Sofía. Pero luego Leticia me dijo algo que lo cambió todo. Lupita, me dijo un día mientras tomábamos café en su oficina. Hay miles de abuelas ahí afuera ahora mismo que están siendo descartadas, silenciadas, tratadas como si fueran demasiado viejas para entender lo que está pasando. Y hay niños siendo abusados que no tienen a nadie lo suficientemente valiente como para luchar por ellos. Tu historia, lo que hiciste, podría darles el coraje para hablar, para luchar, para negarse a ser silenciados. Así que comencé a hablar. Pequeños grupos al principio, reuniones de apoyo locales, grupos comunitarios, luego grupos más grandes, conferencias, escuelas, organizaciones de adultos mayores. Les contaba mi historia. No me contenía nada. Les contaba sobre ser descartada, ser llamada senil, ser empujada a los márgenes. Les contaba sobre el miedo, la duda, los momentos en que casi me rindo. Y les contaba sobre cómo gané. Después de cada presentación, la gente se me acercaba. Otras abuelas, la mayoría. Mujeres que habían sido silenciadas, descartadas, tratadas como si sus preocupaciones no importaran. Mujeres que ahora se daban cuenta de que
No estaban solas. Pensé que era la única, me dijo una mujer después de una presentación en Guadalajara. Tenía cerca de mi edad, con cabello blanco y manos temblorosas. Traté de decirle a mi hija que algo estaba mal con su esposo y la forma en que miraba a mi nieta. Me dijo que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoica. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora voy a seguir hablando. Y no voy a parar hasta que ella escuche. Esos momentos, esas conversaciones, son por las que hago esto. Marco Delgado, el investigador privado que me ayudó, se ha convertido en un buen amigo. Ahora se especializa en casos que involucran a adultos mayores que son descartados o no tomados en serio. Ha ayudado a una docena más de familias desde mi caso, usando las lecciones que aprendimos juntos. ¿Sabes lo que es gracioso?, me dijo hace unas semanas durante una de nuestras reuniones regulares de café. La gente sigue preguntándome cómo encontramos la evidencia, como si fuera algún tipo de truco de investigación elegante. Y tengo que decirles, fue solo una abuela terca que se negó a rendirse. Y un investigador bueno que creyó en esa abuela terca. Le recordé. Eso también, admitió con una sonrisa. Cuanto a Roberto, está cumpliendo su sentencia en una prisión federal en Veracruz. Escuché a través de Alejandro, el fiscal, que no le está yendo bien ahí. Los otros prisioneros descubrieron por qué está adentro. Los delincuentes sexuales infantiles no son exactamente populares en prisión. No siento alegría por eso. No siento nada por él en absoluto, excepto alivio de que está donde pertenece, donde no puede lastimar a más niños. Pero siento algo más. Gratitud de que finalmente, la gente está empezando a escuchar cuando los adultos mayores hablan sobre abuso. Hace 2 meses, el DIF implementó nuevas pautas de capacitación basadas parcialmente en mi caso. Ahora, cuando los adultos mayores llaman con preocupaciones sobre abuso infantil, hay protocolos específicos para asegurar que esas preocupaciones sean tomadas en serio, no descartadas debido a la edad del reportero. Es un comienzo pequeño, pero es un comienzo. Esta mañana, Sofía me mostró su dibujo más reciente. Es de 2 figuras de palitos, una pequeña y una más grande con cabello gris, paradas juntas encima de una montaña, con el sol saliendo detrás de ellas. Somos nosotras, abuelita, me explicó. Después de que vencimos al monstruo. Es hermoso, mi amor. La maestra dice que los dibujos cuentan historias, continuó, y nuestra historia tiene un final feliz. Miré ese dibujo simple, esas 2 figuras de palitos tomadas de la mano en la cima de esa montaña, y me di cuenta de que ella tenía razón. Esto era un final feliz, no del tipo de cuento de hadas. Sofía todavía tendría años de sanación por delante. Mariana todavía cargaría culpa y dolor. Y yo todavía era una mujer de 72 años con una cadera mala y memoria a veces difusa. Pero habíamos ganado. Habíamos luchado contra un monstruo y ganado. Y habíamos probado algo que el mundo necesitaba aprender. Que los adultos mayores no son indefensos. Que las abuelas no son débiles. Que ser subestimado no significa ser derrotado. Significa que tienes el elemento de sorpresa. Ahora, si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí conmigo en este viaje, necesito que entiendas algo. Esta no es solo mi historia. Es la historia de cada adulto mayor que ha sido descartado. Cada abuela que ha sido llamada demasiado vieja para entender. Cada abuelo que ha sido empujado a un lado cuando intentó hablar. Y es la historia de cada niño que está siendo abusado ahora mismo, que necesita desesperadamente a alguien lo suficientemente valiente como para creerlos, para luchar por ellos, para negarse a ser silenciado. Si eres un adulto mayor y has notado algo malo, si tu instinto te dice que algo no está bien, no permitas que te descarten. No aceptes cuando te llaman confundido, o senil, o paranoico. Confía en tu experiencia. Confía en tu intuición. Has vivido lo suficiente para reconocer cuando algo está mal. Y si eres más joven, si tienes padres o abuelos mayores en tu vida, escúchalos. Realmente escúchalos. No los
Descartes porque son viejos, o porque a veces olvidan cosas. Su sabiduría, su experiencia, su capacidad para ver patrones, esas cosas no desaparecen con la edad. La historia que acabo de contarte es real. Sucedió. Y sucede todos los días en hogares en todo México, en todo el mundo. Pero puede ser detenido si suficientes de nosotros nos negamos a ser silenciados. Suscríbete a este canal si crees que los adultos mayores importan. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si conoces a un adulto mayor que está tratando de hablar sobre abuso o cualquier otra preocupación seria, por amor de Dios, escúchalos, porque yo era solo una mujer de 72 años, con una cadera mala y una nieta que proteger, y derribé a un monstruo. Imagina lo que podríamos hacer si todos nos negáramos a ser silenciados. Mi nombre es Guadalupe Fernández. Tengo 72 años, y no he terminado de luchar. Ni tú tampoco deberías. Gracias por escuchar mi historia. Ahora ve y cuenta la tuya. Suscríbete a este canal para más historias de personas mayores que se negaron a ser silenciadas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para luchar. Comenta abajo si tienes tu propia historia de ser subestimado y demostrar que todos estaban equivocados. Si eres trabajador social, oficial de policía, maestro o cualquier otra persona en posición de ayudar, por favor, escucha cuando los adultos mayores hablan. Sus voces importan.